Hola, previamente habíamos hablado acerca de los fascismos, ahora vamos a hablar acerca de la Segunda Guerra Mundial. Las principales causas de la Segunda Guerra Mundial, de entre 1939 a 1945, fueron los siguientes. Los problemas derivados de la Primera Guerra Mundial. Alemania no aceptaba las sanciones de Versalles, desmilitarización, indemnizaciones económicas y pérdida de territorios. Japón e Italia no hubieran cumplido sus aspiraciones territoriales. La Sociedad de Naciones fracasó como organismo para garantizar la paz. El ascenso de los totalitarismos, fascismo y nazismo. Estos regímenes se presentaban como una alternativa a las malas condiciones del pueblo, empeoradas tras la crisis económica de 1929. La formación del eje Roma-Berlín-Tokio. La afinidad de los regímenes fascistas de Italia, Alemania y Japón, aunque este último país no tenía un gobierno fascista, la influencia del ejército impuso un régimen totalitario, facilitó su unión en un frente común. El expansionismo alemán en Europa. Alemania primero anexió Renania, Austria y los Sudetes sin mayores impedimentos. Finalmente, la invasión de Polonia, en concreto del pasadizo de Danzig, en 1939, fue el detonante de la guerra. La Segunda Guerra Mundial. Los espacios donde se luchó preferentemente durante la Segunda Guerra Mundial fueron Rusia, donde combatieron los ejércitos más potentes, el norte de África, donde alemanes e italianos fracasaron en su intento de ocupar el canal de Suez, y en el Pacífico, donde se desarrolló una guerra naval que permitió a los Estados Unidos avanzar hasta Japón. Sudetes. Población de habla alemana que vivía en Checoslovaquia, en la región de la cordillera de los Sudetes, limítrofe con Alemania. En 1938, este territorio fue cedido a Alemania, Tratado de Múnich. Al finalizar la guerra, Checoslovaquia recuperó esta zona y los Sudetes, cerca de 3 millones antes de 1945, fueron expulsados a territorio alemán. Colaboracionistas. Se conoce como colaboracionistas a quienes apoyaron dentro de los países ocupados a los invasores. El caso más significativo se dio en Francia, donde el gobierno del general Pétain colaboró con el nazismo. Al final de la Segunda Guerra Mundial, Pétain, considerado un héroe en la Primera Guerra Mundial, fue condenado a cadena perpetua por traición. Durante la Segunda Guerra Mundial, la intervención de la aviación fue decisiva en todos los combates. Arriba el Heinkel alemán. La resistencia. La resistencia fue un movimiento de oposición al nazismo dentro de los países ocupados. La más destacada fue la resistencia francesa, mientras que en el exterior, el general de Gaulle intentó crear un ejército de tipo clásico. En el territorio francés ocupado, la población civil organizó acciones armadas de sabotaje, espionaje y propagandísticas contra los alemanes. Miembros de la resistencia celebran la entrada de los estadounidenses en París. Bloques enfrentados. Los bloques enfrentados eran por un lado las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Por otro, los aliados, Francia y Reino Unido, a quienes en 1941 se unieron Estados Unidos y la URSS. Los inicios de la guerra. En poco tiempo, Alemania ocupó Polonia, Dinamarca, Holanda, Bélgica y gran parte de Francia. En la parte no ocupada se estableció el gobierno colaboracionista del mariscal Pétain. Hubo un intento de ocupar Reino Unido, pero la fuerte resistencia inglesa lo impidió. La guerra en el frente europeo. Hitler dirigió sus tropas hacia los Balcanes y en poco tiempo ocupó Rumanía, Bulgaria, Yugoslavia y Grecia. El verano de 1941, rompiendo el pacto germano-soviético, invadió la Unión Soviética para apropiarse de los yacimientos de petróleo del Mar Caspio. En ese frente se desarrolló la batalla de Stalingrado.
que fue un fracaso para Alemania, ya que perdió 22 divisiones enteras. La guerra en el norte de África. En 1941, las tropas alemanas dirigidas por el general Rommel atacaron a los ingleses situados en Libia y avanzaron hacia Egipto. En 1942, Rommel inició un nuevo ataque que fue detenido por los ingleses y por la falta de combustible en el Alamein. Poco después, el general británico Montgomery consiguió expulsar las tropas alemanas de Egipto. La guerra en el Pacífico. Japón, siguiendo una política de expansión territorial, en pocos meses había ocupado Singapur, Birmania, Filipinas e Insulindia. Esta política era contraria a los intereses británicos y estadounidenses de la zona. En 1941, los japoneses atacaron sin una declaración previa de guerra la base norteamericana de Pearl Harbor en las islas Hawái. Esta fue la causa de que Estados Unidos entrara a la guerra. La superioridad aérea y naval permitió a los Estados Unidos vencer en numerosas batallas, la del Coral, la de Midway y la de Guadalcanal. Principales enfrentamientos en el Pacífico. En el Pacífico, las flotas de Estados Unidos consiguieron avanzar de isla en isla cortando los suministros del ejército japonés. Kamikazes. Pilotos japoneses que dirigían sus aviones cargados con explosivos contra los barcos de guerra de Estados Unidos. Con estos ataques suicidas, Japón intentó detener el avance estadounidense en el Pacífico. Se realizaron más de 2.000 vuelos kamikazes. Ataque japonés por sorpresa a la base americana de Pearl Harbor en las islas Hawái el 7 de diciembre de 1941. Este ataque hizo que Estados Unidos entrase en guerra. Al final del conflicto, Japón perdió los territorios que había ocupado durante la guerra, además de Manchuria, China y Corea. Fin de la guerra. A partir de 1943, la iniciativa de la guerra pasó a manos de los aliados. Bajo el mando del general Eisenhower, en junio de 1944, los aliados desembarcaron en Normandía y llegaron a París. Allí se reunieron con las tropas que provenían de Italia y se dirigieron hacia Berlín. Los rusos, por su parte, también avanzaban sobre Berlín por el este. El 2 de mayo de 1945, Berlín cayó en poder de los soviéticos, que fueron los primeros en llegar. Pocos días antes, Hitler se había suicidado. Alemania firmó la rendición el 7 de mayo de 1945. Pero la guerra continuaba en el Pacífico entre japoneses y norteamericanos. Los Estados Unidos enviaron un ultimátum al gobierno japonés para que aceptara la rendición incondicional, pero no lo aceptó y los Estados Unidos el 6 y el 9 de agosto lanzaron 2 bombas atómicas sobre las ciudades de Hiroshima y Nagasaki, respectivamente, provocando la muerte de 280.000 personas. La guerra había terminado. Al final de la guerra se descubrieron las atrocidades cometidas en los campos de exterminio alemanes. En la fotografía, vagón con cadáveres esqueléticos en uno de los campos de concentración. El 6 de agosto de 1945, un B-29 norteamericano lanzó una bomba atómica sobre Hiroshima. La expansión causó 80.000 muertos y mucha población murió después por las secuelas de la bomba. Consecuencias de la guerra. Se calcula que la guerra causó unos 55 millones de muertos, muchos de los cuales eran civiles. Centenares de ciudades quedaron destrozadas y durante años se pasó hambre en muchos países. En el ámbito político desaparecieron el nazismo y el fascismo y algunas monarquías. En las conferencias de Yalta y de Potsdam se decidió la división de Alemania en 4 zonas controladas por los países vencedores: Estados Unidos, Francia, Reino Unido y la URSS.